Pues miren, empezamos de una vez que ya son la 1:11. Les quedé debiendo la clase pasada, yo me estaba equivocando en el uso del grid. Pásale. Me estaba equivocando en el uso del grid y mi error, no lo había visto, estaba muy fácil. Estaba haciendo yo esto. ¿Sí? O sea, yo estaba separando cada una de las áreas entre comillas. Y no. Lo que se tiene que hacer es, lo que separas entre comillas son las filas. Y lo que separas entre espacios son las columnas. Entonces, abro comillas, abro una fila. Cierro comillas, cierro la fila. Pongo un espacio, siguiente columna. Entonces, ¿se acuerdan? Aquí siempre empezamos todo por filas y luego el segundo, como que lo que siga sería columnas, ¿no? Entonces, así es como debería de verse. Cuando yo le digo el template de las áreas, va a ser A, B, C, D, hasta la I. Y ustedes van a ver acá A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Acá, van a ver, pásale. Tengo todos los divs, que son los hijos, igual A, B, C, D, hasta la I. ¿Qué pasa si yo agarro y cambio la E por la C? Ahora tengo la C en el centro y la E acá. Pero los hijos siguen estando igual en HTML. Y lo único que cambié fue el template de las áreas. Yo le estoy asignando al hijo grid A, el B, el B. Y acá yo le puedo decir dónde quiero colocar qué cosas. Pero incluso puedo empezar a combinar, acuérdense lo de los cuadrantes. Yo puedo hacer que C abarque 2 espacios. Y F pues queda volando porque está fuera del grid, o sea, no lo estoy ni siquiera incluyendo, ¿no? Incluso lo puedo hacer un poquito más grande. Y vean que C ya está ahí. Y luego D, también lo puedo alargar un poquito más. Entonces vean A, B, C y D, ¿no? Sí, ya se empieza a acomodar todo, nada más con los puros templates. Ahora, ¿qué no puedo hacer? No puedo no pensar en cuestiones rectangulares. Aquí si yo agarro y pongo un D, rompo el grid y ya no se entiende nada. ¿Sí? Entonces siempre que vayan a pensar en sus cuadrantes, que sean rectangulares. Siempre, siempre. Si quieren dejar un espacio, pueden poner un puntito y un puntito. Ahí está. Y dejaron un espacio. O pueden poner cualquier otra cosa. Pueden poner, aquí no tengo la Z, por ejemplo. Ahí está. ¿Sí? Estas son las áreas. Estas son las áreas que yo les asigné a cada uno de los hijos. Aquí lo puse tal cual lo mismo. Le dije, tú, el A vas a ser área A, el B vas a ser área B. Pero tú le puedes decir área. Y ya miren, el A no entiende lo que le estoy queriendo decir y acá yo tengo que escribir área. ¿Sí? Tengo que hacer el match entre qué le estoy diciendo que tiene que pertenecer el hijo y el template que le estoy diciendo yo que haga. ¿Sí? Y acá es donde ya yo cambiaba los espacios, de eso sí se acuerdan bien, ¿no? Yo podía cambiar este numerito de aquí, ponerlo a 200 y ya se hace más largo. ¿Sí? Así es como pueden jugar con el grid. Hay muchísimas otras formas de jugar con el grid, hasta ahí se las dejo. Conforme lo vayamos necesitando, lo vamos usando. Y ahorita ya nos vamos a pasar a JavaScript, ¿vale? Primero, antes que nada, si les pidieran un resumen, ahorita ustedes, primero, ¿cómo definirían, así en una sola oración, lo más sencillo posible, cómo definirían el hardware? Está bien, una compu, aquí, lo que toco. ¿El software? No. No. No, eso es hardware, es el chip y todas esas cosas. Sí, ándale, lo que interpreta, ahí está muy acercado de más o menos lo que es el software. Pásale. El software es las instrucciones. Son las instrucciones humanas traducidas a máquina. ¿Va? El internet es el hardware, pero ¿de qué? De las conexiones del mundo. ¿Sí? ¿Y la web? ¿El qué? Los servidores, pero también había una analogía muy interesante. Si el internet es el hardware, la web es el software. ¿Sí? ¿Qué es HTML?
lenguaje de hipertexto y algo así. Lenguaje de marcado, de hipertexto. ¿Y qué es CSS? Estilo. Estilos. Entonces, ¿para qué utilizan el HTML? Ya no contestes tú ni tú, deja contestar alguien más. ¿Para qué utilizan ustedes el HTML? ¿Para qué les sirve? En una oración así sencilla y con sus propias palabras. Lo que se les ocurre y se les venga a la mente. La estructura. Y ya no contestes. ¿Y el CSS? Como para los estilos, para lo visual. Para lo visual y lo bonito. Ok, ahora ya vamos a empezar con JavaScript. Ahorita lo que me importa es que ustedes agarren los conceptos. No, porque si ahorita yo me pongo y me concentro mucho en, a ver, si vamos a aprender ahora esto de CSS y otra vez esto de HTML y empezar a abrumarlos con información, nos cambiamos de tema y todo se olvida. Y la única manera en que lo aprendemos es cuando realmente lo necesitamos. Entonces ahorita es más importante que nosotros sepamos para qué me sirve cada cosa. De que, ok, quiero cambiar el color a algo, pues CSS. Quiero poner o cambiar la estructura, pues HTML. Que mi computadora no prende, pues es el hardware. Que le estoy picando enviar correo y se apaga el programa. Eso es un problema de software. ¿Sí? Entonces, así que vayamos entendiendo los conceptos generales. Ahorita ya nos vamos a pasar a JavaScript. JavaScript, ahora sí ya es un lenguaje de programación y aquí vamos a aprender dos cosas a la par, porque ustedes todavía no conocen ningún lenguaje de programación. Cuando estamos hablando de programación, tenemos distintos esquemas en programación. El de JavaScript es un lenguaje de programación orientado a objetos. Pásenle. Ah, sí, no, va a comer adelante. Sí. Tenemos los lenguajes de programación. Este en específico es un lenguaje de programación orientado a objetos. Si lo ven escrito va a ser como OOP, Object Oriented Programming, o POO, programación orientada a objetos. Y la otra que también se le conoce como otro esquema de programación es la programación funcional. ¿Sí? Ahorita yo creo que es mejor si empiezan por esta de orientado a objetos, porque es muy amable con ustedes y JavaScript es todavía más amable. Y luego todavía tenemos una característica de JavaScript diferente de otros lenguajes de programación. Y apréndansela bien, es de tipado dinámico. El tipado dinámico significa que yo no le tengo que decir a JavaScript de qué tipo es una variable. Número, texto, booleano, ahí tenemos distintos tipos. No le tengo que yo indicar desde un inicio qué es. Y yo la puedo cambiar y puedo jugar con ella, o sea, es flexible. Hay otros lenguajes de programación que yo le tengo que decir qué es cada cosa antes de utilizarla y antes de empezar a crearla y que exista. Y eso me hace un lenguaje de programación muy robusto, pero a la vez muy estricto y complejo de entender. Se puede hacer JavaScript de tipado estático, tipado dinámico, que yo lo puedo manipular y es flexible, o tipado estático, que yo le tengo que decir cómo son las cosas, se puede. Y ya luego, si nos da el tiempo, pues hablaremos de esa parte. Entonces, lo primero que quiero que hagan, abro mi carpetita aquí, prácticas CSS, y vamos a nos vamos a abrir nuestros archivos de JavaScript, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser nuestro primer archivo de JavaScript. Le podemos poner cualquier nombre. Podemos poner main, podemos poner primero, mi primer JavaScript, ¿vale? Ahora, yo lo voy a ligar, déjenlo abro en una carpetita adicional para que lo podamos correr en el navegador. Introducción, voy a meter main aquí, entonces tengo mi carpetita de JavaScript, abro mi carpeta de introducción, le meto un HTML, index, le meto un CSS, estilos, le podemos poner en inglés, styles, para que nos vayamos también acostumbrando al inglés. Hacemos nuestro HTML5, 2 puntos, ya me lo pone. Le voy a poner aquí introducción.
JavaScript. Voy a poner así, miren. JavaScript se escribe así. No lo vayan a confundir, vean la pantalla. No vayan a confundir JavaScript con Java. No son iguales, son diferentes. Que les pusieron un nombre muy parecido, sí, quién sabe por qué, ¿verdad? No le hagan caso. Es otro lenguaje de programación. Y no tiene ni hijo, ni viene derivado de. Ahí en sus historias se puede entender un poquito de por qué los nombres. Ok, entonces al body lo voy a dejar vacío. ¿Sale? Hago mi link de CSS. Styles. Y luego voy a poner mi script, que este va a ser con el que yo voy a ligar el JavaScript. Y meto el main, ¿sí? Vale. Entonces, lo primero que vamos a entender en JavaScript van a ser las variables. ¿Cómo hago comentarios yo en JavaScript? Acuérdense, comentarios en el código son muy importantes para yo poder dejar notitas o cosas así que no se van a ejecutar. En JavaScript es muy fácil, son 2 diagonales. Y ya escribo. ¿Va? ¿Cómo voy a declarar variables? Para empezar, ¿qué son las variables? Han pasado por la clase de matemáticas, ¿verdad? Álgebra, han tocado álgebra y han tocado la famosa X y la Y y la Z, ¿no? Esas son variables en el mundo de las matemáticas. Y en programación también tenemos variables. No se comportan igual. O sea, en matemáticas la función de las variables es que puedan adquirir distintos valores numéricos. Pero en programación las variables sirven para que puedan adquirir y mutar sus valores y no necesariamente tienen que ser numéricos, pueden ser lo que sea. Y al final de cuentas las variables se traducen a memoria de la computadora. Cuando yo creo una variable, yo le estoy diciendo al sistema, a ver, var, nombre, es igual a Juan. Yo le estoy diciendo que me tiene que guardar en el sistema de la memoria. Cuando yo diga nombre, me quiero referir a Juan. ¿Sí? O sea, la computadora está haciendo ese guardado. ¿Cómo declaramos las variables? Vamos a utilizar la palabra var o vamos a utilizar la palabra let o vamos a utilizar la palabra const. Son las 3 declaraciones de variables que tenemos en JavaScript. ¿Cuál es La diferencia. Esta no se las voy a explicar todavía, la de var y let. Ahorita quédense como que son iguales, o sea, como que si yo pongo var o pongo let, pasa lo mismo. Pero cuando vayamos aprendiendo un poquito más de JavaScript, les voy a enseñar las diferencias de por qué var y let. Lo más importante es let y const. Let es una variable que te permite cambiarla en cualquier momento. Eso significa, aquí le voy a poner apellido, le voy a cambiar el nombre porque no podemos tener los mismos nombres en las variables. Ahí discúlpenme ustedes, aquí le voy a poner edad. ¿Qué pasa? Para empezar, cuando yo declaro una variable, yo puedo empezar a utilizar esa variable acá abajo y la puedo poner acá. De hecho, miren, me reconoce como que tengo variables, ¿no? Aquí dice, yo puedo seguir escribiendo más variables por acá. Apellido, también existe apellido. Edad, también existe edad. Y vean, incluso tienen colorcito diferente. ¿Qué pasa? Que let me permite modificar esa variable, ¿sí? Entonces, yo a let ya le dije que se llama apellido y que su valor es Juárez. Pero yo abajo puedo agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Me arrepiento y ya no quiero que sea Juárez, quiero que sea Pérez. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? La computadora va primero a leer esto. Luego va a leer esto, la línea 3, luego la 4 y finalmente la 5. Y si en un principio yo le había dicho que apellido era igual a Juárez, en la 5 deja de ser Juárez y se convierte en Pérez. La diferencia con const es que yo no tengo permitido
modificar ese tipo de variables. Yo no puedo, si ya le dije que es 85, yo no le puedo decir que es 25 porque es una constante. Esto me va a generar un error al momento de ejecutar el código. ¿Qué pasa con JavaScript? Que como es de tipado dinámico, no me va a marcar errores cuando estoy escribiendo mi código. Eso es una desventaja y a la vez una ventaja. ¿Por qué? Porque me permite pues, cometer errores. Me permite cometer errores o me permite hacer cosas bien raras que otro tipo de lenguaje no me dejaría. ¿Cómo yo puedo empezar a utilizar esto? A ver, vamos a introducirnos con el famosísimo console. ¿Qué pasa con estas palabras que yo estoy escribiendo? Por ejemplo, aquí me está diciendo que existe algo que se llama console, ¿sí? Hay palabras ya reservadas, porque ya hay todo un entorno de programación de JavaScript que tiene palabras guardadas para hacer uso de ellas. Por ejemplo, yo no puedo decir, o bueno, sí podría porque es flexible, pero yo no le podría decir let const es igual a, porque le doy en la torre al código, ¿sí? De hecho aquí ya me está sacando un error. Me está diciendo pues que no puedo, o sea, no puedo utilizar el nombre const. Ya está reservada la palabra const para yo generar variables. Hay palabras reservadas para ejecutar acciones ya predefinidas del mismo JavaScript. Esta que vamos a ver aquí que se llama console. Console tiene muchos métodos, muchas características, muchas funciones que puedo utilizar. Una de ellas es log. Yo escribo primero console, accedo a console, así como que es todo un mundo complejo ahí. Y le digo punto, log, nombre. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Aquí yo le estoy diciendo, a ver, existe algo llamado console en JavaScript, que es la consola. Y le estoy diciendo a la consola por medio de un punto. Ok, quiero acceder a tu característica log. Esta característica me permite escribir en la pantalla la palabra que le estoy dando, que en este caso va a ser nombre, y va a ser Juan. ¿Sí? Vamos viendo. Vamos a ver si se hice las cosas bien. Voy a abrir esto. A ver si no está muy abrumador. Déjenme lo ajusto. Esto de aquí. Así. Y finalmente lo pongo acá. Y este lo pongo acá. Y miren. ¿Se acuerdan que teníamos acá en las pestañitas, teníamos elementos y luego teníamos red? ¿Se acuerdan de red? Que ahí veíamos también nuestros famosísimos protocolos de get y post de nuestros formularios. Veíamos los elementos de HTML y luego veíamos los estilos del CSS. Pues también tenemos la consola, ¿sí? La consola es el lugar donde vamos a estar escribiendo nuestras palabras del console. ¿Sí? Y vean, aquí yo abrí mi HTML. Lo que estoy haciendo es abrir este archivo, el index. El index está llamando al main.js. Eso significa que cuando yo pase por esta línea, la computadora se va a meter al archivo JavaScript y va a empezar a leer línea por línea. Y va a ejecutar línea por línea. Entonces cuando llegue a la línea 8, bueno, aquí estos espacios, cuando llega a la línea 6, dice, tengo que hacer un console log del nombre. ¿Y el nombre cuánto es? ¿Qué vale? Juan. Si yo recargo la página, a ver, F5, ahí está. Si yo recargo la página, me sigue arrojando Juan. Y si yo le digo, a ver, no, yo quiero apellido. No, mira, ya mejor escribe Pérez, porque el apellido es Pérez. O yo le digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero que escribas edad. ¿Sí? Sí, aquí estamos utilizando esta función que la van a utilizar muchísimo ustedes para que vayan viendo los resultados de su código. El código aquí se va a ejecutar sí o sí, pero yo puedo quitarle esto y nosotros no vamos a ver nada en la pantalla. ¿Sí? Ahí se va a ejecutar el código, existen las variables, pero no va a pasar nada. ¿Qué pasa? Que yo puedo acceder a las variables, así como en el código, yo puedo acceder a las variables acá. Acá yo puedo acceder a nombre
Miren, nombre, Juan, ¿sí? Y puedo acceder a apellido Pérez. Y puedo acceder a edad, 85. Porque yo ya las declaré, existen. ¿Sí? Existen ya en mi código, lo estoy ejecutando o guardé en la memoria y todo eso persiste hasta que yo decida que ya no, hasta que yo la borre o refresque la pantalla. ¿Qué pasa? Si se fijan, este código está corriendo forzosamente, sí o sí, se está siendo ejecutado en mi navegador. ¿Por qué? Porque tanto HTML como CSS como JavaScript fueron pensados para que nada más se ejecutaran en el navegador en sus inicios. O sea, ellos estaban dedicados a esa parte nada más. Que es muy diferente a que yo me meta en mi computadora y empiece a mover las cosas acá. Esto es otro lenguaje de programación que está haciendo un montón de cosas, no es JavaScript. Está en mi computadora. Lo que les quiero decir es que JavaScript no corre nativamente en la computadora. O sea, si yo agarro y hago un código de JavaScript y le digo a mi computadora, oye, ejecuta ese código, va a decir, yo no sé de qué me estás hablando. O sea, yo no conozco este lenguaje de programación, no lo sé interpretar. Para eso necesitamos una herramienta muy importante, que se llama Node. ¿Sí? Esta herramienta se las voy a ahorita al final. Es para que ustedes puedan ejecutar su código en su computadora. Vamos a descargarlo y lo instalen en su computadora. Y es para que ya su computadora entienda JavaScript y puedan correr archivos de JavaScript en su computadora. ¿Sí? Ahora. No sé, es como para que lo corra sin la necesidad del navegador. Pues. Sí. Vamos a intentar hacer una barrabasada aquí. Y le voy a decir que edad es igual a 25. Vamos a ver qué dice. Mira, me está diciendo, hay un error de tipo. Estás tratando de asignar un valor a una variable que ya es constante. O sea, trataste de cambiar edad de 85 a 25. Vamos a ver qué pasa si yo le digo edad. Edad sigue siendo 85. Y si yo le digo nombre, cierro esto aquí. Nombre Pedro. Y yo busco Pedro, nombre. Hay una disculpa. Disculpen, aquí primero quito esto de aquí. Aquí cuando encuentra un error, se detiene y no continúa. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta. Cuando ya encuentra un error el código, ya no va a continuar con las siguientes líneas. Ahí está, Pedro. Yo lo puedo cambiar acá, le puedo poner nombre. Ahora voy a hacer otra cosa que no debería, pero JavaScript me lo permite. Cambio de texto a número. Nombre ya no es Pedro, nombre ahora es un número 25. Y si se fijan, incluso la consola me indica con colores distintos cuando es un texto a cuando es un número, blanco y morado. ¿Sí? Porque sí tiene esos tipos de valores iniciales. Tenemos valores primitivos. Ahora ya entendimos las variables, ¿no? Sabemos que es para decirle, oye, yo quiero que const variable sea igual a lo que yo quiera. Y aquí caso puede ser hola, ¿no? Ahora, ¿a qué tantas cosas yo las puedo hacer igual? O sea, tenemos este símbolo de igual, que no se entienda como el de matemáticas, que es 2 más 2 es igual a 4. No, este es, te asigno yo un valor. Yo te digo, variable, tú vas a ser igual a, sí o sí. ¿A qué tantas cosas las puedo hacer? Las puedo igualar. Vamos a hablar primero de los valores primitivos. Como tipos de datos, valores primitivos. Ya saben lo que quiero decir. Vamos a tener el famosísimo string. Vamos a tener número, que ya vimos los dos, ¿sí? Y aquí yo quiero que mejor me ponga esto de aquí, esto de aquí. Voy a quitar esto de acá para que no me haga ruido.
¿va? Tenemos texto, que en inglés es string. Número, number. Luego tenemos booleano. ¿Se acuerdan del código binario? Unos y ceros. Pues el booleano es muy parecido y es de lógica. Es falso o verdadero, no hay más. Es 1 o es 0. En este caso tenemos true y es menor, es igual a false, ¿sí? Luego tenemos los valores inválidos, que viene siendo indefinido, en inglés undefined, que es también una palabra reservada. Let hola es igual a undefined. Eso significa que hola existe, pero qué valor tiene no sabemos. Que es muy diferente a null, que también es un valor inválido. Pero aquí yo le estoy diciendo, existe la variable nada, pero ¿a qué es igual? A nada. O sea, no es que no esté definido, o sea, literal le estoy diciendo, no tiene valor. Es muy diferente undefined a null. ¿Sí? ¿Dos signos de igual? Ah, ahorita, eso más adelantito, espérate. Ok, también tenemos otro que no es muy utilizado y de hecho no se puede contar como un valor primitivo, pero bueno. Tenemos nan, que es nan, not a number. Nan sucede en ocasiones especiales, como por ejemplo cuando queremos dividir entre 0, porque la división entre 0 no existe. Y te va a decir el programa, a ver, yo no puedo hacer una división entre 0, esto es nan, esto no es un número. O estás tratando de dividir un texto, porque le puedo decir a JavaScript, le puedo decir cosas extrañísimas. Le puedo decir como y es igual a un string entre un número multiplicado por un booleano. O sea, me puedo empezar a inventar cosas exageradas. Nunca hagan esto, o sea, no es necesario, yo nunca lo voy a necesitar en mi vida. Y JavaScript lo va a hacer y muy probablemente esta operación va a decir, a ver, esto no es un número, estás agarrando un número, lo estás multiplicando y lo estás haciendo, no, esto no es un número, y te va a arrojar none, ¿sí? Estos, digamos, son los primitivos. Esta es una excepción con la que se pueden topar de repente, pero apréndanselo. Tenemos textos, tenemos números, tenemos booleanos, tenemos undefined y tenemos null. Algo bien chistoso también de las variables let es que yo puedo crearlas y no asignarles valor. Y es casi lo mismo haberle yo dicho es igual a undefined. Vamos a ver eso aquí, vamos a guardarlo. Y voy a intentar, primero que nada, voy a intentar acceder a hola. Hola y undefined. Y otro y undefined. ¿Sí? Y yo se lo puedo asignar después, un valor. Es una característica de JavaScript que me permite declarar cosas y no asignarles valor. Y luego asignárselo si yo quiero. Si la quiero utilizar y no le he asignado valor, ahí sí me va a arrojar un error y me va a decir, a ver, esta variable no está definida. O sea, la tienes ahí, pero no tiene valor. Estás tratando de hacer algo que no se puede. Por ejemplo, lo que yo les había dicho, ¿no? No podíamos sumar números y textos. Bueno, sí se puede y vean lo que pasa. Ahora le voy a decir let suma es igual a nombre más edad. A ver, ¿aquí qué pasó? Aquí ya yo no le dije Juan y le dije 25. Yo le dije nombre y edad. Ah, porque estoy utilizando ya esos valores. Yo puedo ya empezar a usarlos en mi código en distintos puntos. ¿Sí? Entonces, aquí yo le estoy diciendo a la suma, me le vas a sumar nombre y edad. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto vale suma? Juan 25. ¿Qué hizo JavaScript? JavaScript dijo, a ver, tengo un string y luego quieren sumar un número, lo convierto a string y los pego. ¿Los colisiona. No lo hagan.
Evítense problemas, no estén sumando strings y números, conviértanlos primero y ya luego los mezclan y empiezan a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esto que acabo de hacer yo, que yo le dije asignar otra suma, es igual a la suma. Y yo le puedo empezar a agregar cosas, ¿no? Y yo puedo acceder a otra suma y ya sabe que vale lo mismo que la suma. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a asignar cosas ahí raras a las variables. ¿Qué? Como JavaScript es ultra flexible, no pasa nada si no pones el punto y coma porque él se lo va a poner. ¿Sí? Pero sí, pónganselo. Se me adelantó. ¿Qué pasa? Aquí yo no les denoté esto. Cada vez que terminan una línea de código, esto es una línea y estas están numeradas. Cuando termina y quieren pasar a otra instrucción, porque así funciona el mundo por medio de instrucciones, paso 1, paso 2, paso 3, para separar entre instrucción 1 e instrucción 2, le ponen punto y coma. ¿Sí? Les va a servir mucho cuando quieran aprender otro lenguaje de programación al que sí le duelan los puntos y comas, pero en este caso a JavaScript no le duelen y te perdona. Y se los pone él solito. Y va a haber momentos en los que va a ser un poco ambiguo y por no ponerlo sí se pueden encontrar en algún problema. Van a ser contextos muy especiales. Ok. A ver, ya tenemos esto. Ya puedo empezar yo a hacer aquí cosas curiosas. Ya puedo empezar a hacer yo hasta cosas de matemáticas, ¿no? Vamos a borrar esto. Yo puedo ponerme con matemáticas, yo le voy a decir que x es igual a 30 y es más, se las voy a poner como let para yo poder modificarlas. Y y es igual a 10 y le voy a decir que let z es igual a x más y. Ah, qué padre, miren. Entonces aquí voy a poner el console log y voy a poner z. Dejen refresco esto de aquí para que borre todo. Aquí tengo más no. Sí, pero no sé por qué me está sacando ya, porque aquí está escrito. Ok, miren. Tengo el X y el Y, me suman y me dan al Z, ¿sí? Ah, pues qué chido, yo puedo cambiar el valor de Z cambiando nada más el valor de uno de los dos. Ahora X es igual a 40. Y ahora Z es igual a 50. ¿Sí? ¡Qué padre! Ahora entonces ya puedo empezar a hacer yo funciones matemáticas. No. Vamos a usar algo muy bueno de JavaScript. Ya aprendimos las variables, pero ahora podemos usar funciones, porque aquí lo que voy a tener que hacer yo para cambiar el valor de Z es irme al código cada vez y cambiar ese valor de X o de Y en cada línea del código o volverlo a asignar. Eso es lento y no es convencional, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a utilizar las funciones. ¿Cómo se declara una función? Con la palabra reservada function. En inglés. Function, se cambia hasta de color. Va. Y aquí ya me está dando una sugerencia. Gracias. Me está dando una función. Y yo le estoy diciendo un nombre de la función. Y después abro paréntesis. Dentro de esos paréntesis van a ser las variables que recibe esa función. O sea, con lo que la función va a trabajar. Esas variables yo las puedo modificar en cualquier momento. Y es más fácil que estarme yendo yo al código y cambiar el nombre de las variables declaradas como let y const. ¿Sí? Aquí yo agarro, utilizo function y directamente yo le digo qué quiero que tenga function adentro.
Después de eso, primero, nombre function, nombre de la función, así como las variables, let, nombre de variable. Acá es function, nombre de función, hasta se pone en color amarillo, para que sepan que es una función. Y después, abro paréntesis y empiezo a introducir variables. Y las variables las separo por coma. Bien puedo haber puesto una sola variable, ¿sí? O puedo poner más de una, las que yo quiera. En este caso nada más vamos a utilizar dos, A y B. Ok, cierro mi paréntesis. Ya no voy a meter más variables, ya no voy a trabajar con más. Abro llaves. Al momento en el que yo abro llaves, yo le estoy diciendo, aquí empieza la función. Y donde cierro la llave, aquí termina la función. ¿Sí? Dentro de las llaves es todo lo que va a hacer esa función. Dentro de esta función yo le puedo meter cosas que yo ya sé de JavaScript. Aquí estar escribiendo cosillas o declarando otras variables. ¿Sí? Yo puedo hacer lo mismo que ya hago en JavaScript, nomás allá adentro. Estoy haciendo como un apartado especial. La función hace esto. Pero, muy importante, la función necesita, para que me dé un valor de regreso, tener la palabra return, de regresar. Esto significa que lo que está después de return es lo que me va a dar la función. Aquí yo voy a escribir const suma de variables A más B. ¿Sí? Voy a reemplazar y le voy a decir, quiero que me regreses la suma de las variables. Entonces, para empezar, la función ya existe. Ok, de hecho, si escribimos sumar, van a ver que existe sumar. ¿Sí? Ahí está, sumar. Y me dice una F aquí abajo de que es una función y aquí me dice de qué está hecha la función en la consola. ¿Cómo puedo utilizar yo esta función? Yo agarro y escribo en cualquier otra parte de mi código. Lo padre de JavaScript es que no tiene que ser forzosamente abajo de la palabra function, puede ser arriba. Yo escribo sumar 10 y 20. ¿Sí? Todo esto lo meto en un console log. Ay, perdón, este no lo debo estar. Ahí está. 30. 10 más 20, 30. Yo cambio este a 20, 40, 80, 100. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Yo le estoy diciendo, a ver, yo quiero que tú me escribas en la pantalla el valor de sumar con las variables 80 y 20. Y en esto lo que está haciendo JavaScript es dice, ok, está bien. Voy a invocar sumar. La función sumar la voy a invocar. Entonces, el que yo haya escrito esto aquí es lo mismo que yo haya escrito esto. Todo lo que tiene adentro la función, que yo lo haya escrito aquí adentro. Yo le estoy diciendo, ejecútame ese código ahí adentro, dame el valor y escríbelo. ¿Va? No nomás se queda ahí la cosa, porque yo puedo seguir utilizando sumar en otras partes. Si se fijan, lo escribí antes de que existiera sumar. Y mágicamente JavaScript sabe que tiene que utilizar la función antes de que la lea. ¿Qué pasa aquí? Que JavaScript, así como yo les dije, sí, el código se lee de arriba hacia abajo. Cuando tú estás ejecutando JavaScript, primero lee el archivo y busca todas las declaraciones. Y dice, mira, aquí hay una variable, aquí hay una función, pum, existen. Y después ejecuta las instrucciones. Entonces, por eso tú puedes poner este tipo de cosas como function hasta abajo y utilizarla hasta arriba. ¿Sí? Ahora,
Yo puedo acceder a sumar, como lo habíamos visto, desde la consola, o sea, ya existe en el código. Yo puedo acceder aquí a sumar, escribo 30 más 70, pues el valor es 100. Puedo hacer uso de esa función en tantas partes pueda o como a mí me plazca. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las funciones? Las funciones también se pueden utilizar sin nombre. Así. Lo malo, que si yo lo utilizo sin nombre solita, es que esta función nunca la voy a poder utilizar, porque no hay manera de referirme a ella. Por lo tanto, tengo que igualarla a una variable y consigo una función anónima. Entonces, aquí lo que está haciendo es, a ver, quiero que sumar 2 sea igual a una función que representa a una suma. Entonces acá yo ya puedo acceder a sumar 2, 40, 60. Ups. Y me funciona. Aquí la única diferencia es que yo no puedo utilizar sumar 2 antes de que sea declarado. Este es un juego medio confuso de JavaScript. O sea, sí puedo utilizar las funciones que inician con function, pero no las que asigné a una variable. Aquí, para que yo pueda utilizar sumar 2, vean lo que va a pasar si yo pongo aquí. Si yo intento utilizar sumar 2 antes, me dice sumar 2 no existe. Pero si lo intento utilizar después, sí funciona. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, let, var, const y function, pónganlas. Const, no me la dejen sin asignar porque esa es constante. No le van a poder cambiar el valor. ¿Sí? Si la dejan sin valor, se queda sin valor. Pero utilícenlas. No hay tanto problema de que si las van a utilizar arriba o abajo de donde las pusieron, JavaScript se los va a permitir. Pero cuando ya empiecen a hacer mezclas como esta de funciones anónimas, háganlas abajo, después de haberlas declarado. Si quieren utilizar const, sumar 2, que es igual a una función anónima, pónganlo abajo, para que no entren en algún error. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No nos quiero abrumar. ¿Todo bien? A ver. Para no abrumarlos tanto. Sí, o sea, tú puedes hacer esto del Hola Mundo aquí en Console Log súper fácil. Por si no, los que ya saben algo de programación o... Esto de Hola Mundo es muy conocidillo. Es lo primero que tienes que aprender a escribir cuando programas. Conmigo no. Conmigo váyanse directo a las variables, a las funciones. ¿Vale? Y nomás para que sepan, ahí nos acaban el tipo de variables. ¿Se acuerdan que les dije que JavaScript era un lenguaje de programación orientado a objetos? Que es diferente a lenguaje de programación funcional. Funcional por funciones. Objetos por objetos, pero ¿qué son objetos? No nomás tenemos ese tipo de variables, el que ya les mostré arriba, que de strings y que números y que null y undefined. Tenemos otro tipo de variables. ¿Conocen las matrices en matemáticas? ¿Conocen Excel? Columnas, filas. Y tú le dices, en la fila tal, en la columna tal, tu valor es 2, ¿no? Eso es una matriz. Tú también le podrías decir, nada más tienes una matriz de filas. En la fila 1 vales 4, en la fila 5 vale 6. Y así tú le empiezas a dar valores. Y ya tú le puedes empezar a incrementar las dimensiones. Aquí era columnas, filas, pero luego te vas a la cuarta dimensión y a la quinta,
Esto de las matrices en JavaScript, véanlo como una lista de guardados de memoria. ¿Y a esto cómo se traduce? Como los arreglos o arrays. ¿Cómo yo asigno un array? Con las llavecitas cuadradas. Esto ya es una matriz. Todo lo que está dentro de llavecitas cuadradas es una matriz y es una lista, a final de cuentas. Yo a la lista la separo por comas. Entonces primero abro, ahí está, se adelantó esta cosa. Primero abro las llavecitas cuadradas y luego empiezo a asignarle valores. Lo que pasa con esta lista es que la lista se divide en posiciones y empieza en la posición 0. Siempre va a ser la 0, luego la 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tantos valores como yo le quiera meter a la lista. Infinitos no, porque la memoria se me acaba y truena. Pero yo puedo acceder a estos valores. ¿Cómo? Escribo arreglo, abro llaves cuadradas y le digo en qué valor de la lista, a qué valor de la lista quiero llegar. Y aquí tienen ustedes la referencia, empezando por el 0. Si yo me voy al 2, me voy a referir al 0, 1, 2, al 3. ¿Sí? Si yo le digo el 0, se va a referir al 1. Véanlo acá. Ya arreglo ya existe. Es una variable asignada. Pero se lo asigné a esta lista, a este array. Le voy a decir arreglo. Y miren, de hecho lo reconoce. Dice arreglo es una lista del 1 al 9. Yo quiero acceder a tu valor 0. El valor 0 vale 1. A ver, yo quiero acceder al 5. El 5 vale 6. Tanto así que le podría poner otra cosa aquí, ¿eh? Pueden ser no necesariamente números. Pueden ser también textos. O booleanos. O valores nulos. Ahí puedo hacer un combinadero de cosas. Entonces yo le digo, a ver, yo quiero acceder al valor del índice 2. Ah, es el false. El del 3 es el 4. El del 5, el del 4 es hola. Y el del 5 es 6. Creo que el del 8, el del 7 era nulo. ¿Sí? Esta lista yo la puedo combinar con más listas. Ahí es cuando ya empezamos a hablar de lo que les dije, las dimensiones. Aquí estamos hablando nada más de una lista de filas. Así como si tuviéramos Excel, pero nada más de puras filas. Y luego le metemos las columnas. ¿Cómo meto yo las columnas? Con otra lista dentro de las listas. ¿Por qué? Porque yo le puedo meter listas dentro de las listas, dentro de las listas, dentro de la lista, dentro de la lista, y esto incrementa las dimensiones. ¿Cómo así? Dimensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que quieran. ¿Qué? ¿Cómo pasa la dimensión? No dimensiones físicas, pero sí dimensiones de la matriz. ¿Sí? Aquí yo le puedo decir lo mismo. Tú vas a valer 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo le estoy diciendo que el valor 0 del arreglo es otra lista. Y a esa lista yo puedo acceder a sus valores también por medio de los índices, otra vez empezando desde el 0. Entonces, muy fácil. Tengo el valor 0. Déjenlo guardo. El valor 0 es una lista. Ahí está. Es la lista 1, 2 y 3. ¿Sí? Quiero acceder al valor 0 de esa lista que está dentro de la otra lista. Muy fácil. Arreglo. Abro llaves cuadradas. 0. Cierro llaves cuadradas. Vuelvo a abrir llaves cuadradas. Otra vez 0. Y ya entré a la segunda dimensión. Quiero entrar a la tercera. Otra vez. Quiero entrar a la cuarta, otra vez, y tun. ¿Sí?
Cuando yo trate de acceder en el código a un lugar que no existe, me va a decir indefinido. Aquí me dice que sí existe el índice 0, segunda dimensión, índice 0, si existe es 1. Y si yo me quiero acceder al índice 0 de la tercera dimensión, me dice, aquí ya no hay ninguna lista, no existe. Undefined. Ok, hasta ahí está bien, pero ya cuando yo cometo el siguiente error y quiero acceder al índice 0 de algo no definido, ahí ya truena y me dice, no puedo leer una propiedad de algo que no existe, no puedo leer un índice de una lista que no existe. Y eso va a detener tu código y vas a entrar en lo que es un error de ejecución, runtime error. ¿Sí? En este caso te está diciendo que es un error de tipo, no puedo leer la propiedad 0 de esa lista. Ya nomás para terminar, muchachos, ¿por qué lenguaje orientado a objetos? Esto es un objeto y esto es un objeto y todo lo de arriba es un objeto. Todo lo que estás haciendo es por medio de objetos. Podemos pensar en las variables primitivas no como objetos, pero el resto de JavaScript son objetos. ¿Y cómo se definen los objetos? Así como yo definí una lista, ¿no? Le voy a asignar llaves. Así como las funciones, también le asigno llaves. No, esto no le hagan caso. Y esto ya se convierte en un objeto. Lo curioso es que la lista es un objeto acomodado para que se vea diferente. Realmente lo que está pasando aquí es que cuando yo le dije, abre una lista con llavecitas cuadradas y le empiezo a dar yo valores, es como si yo le hubiera dicho, el valor 0 vale 1. El índice 1 vale 2. El índice 3, el índice 2 vale 3. ¿Sí? O sea, es que JavaScript realmente lo que hace es utilizar a los objetos, utilizar la entidad de objeto para generar nuevas entidades diferentes. O sea, ya como cosas un poquito más digeribles. Ahorita la lista es súper fácil. Yo no le tenía que decir que el índice 0 valía 1. Yo nomás escribo 1 y ya sabe, bueno, el primer valor es el índice 0, vale 1. Pero el objeto es cuando ya empiezo yo a describir a más a detalle. Yo le estoy diciendo, a ver, el índice 0 vale 1. Entonces yo voy, escribo objeto y le digo, igual al objeto, con sus llavecitas cuadradas, vete al valor 0 del objeto, pues es 1, es lo mismo, se comportó igual que una lista. ¿Sí? Y esta propiedad que estamos viendo aquí, ya la vamos a ver en la siguiente clase, ¿bien? Pero esto del objeto es con lo que vamos a desarrollar muchas partes de JavaScript. De hecho, como les dije, las funciones, incluso las mismas funciones, son un objeto. Más complejo, diferente, solamente nos facilitaron la vida y le metieron ahí 2, 3 cositas y ya lo podemos reutilizar al objeto como si fuera una función de matemáticas. De ahí viene lo que les dije, que es un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Alguna duda? ¿Cuál? No. Bueno, ahorita al principio sí está complicado. Miren ustedes, esta parte que es la última que vimos, me doy de santos que ustedes sepan que existe. Existen listas y objetos en JavaScript, sí. O sea, ya no es como que me sorprenden cuando me digan objeto o arrays, ¿sí? O listas. ¿Y existen las variables? Sí, ¿cómo? ¿Cuáles son las tres maneras de declarar una variable? Let, const y var. Let, var y const. Todavía no les explico var, más adelante les explico var. ¿Sí? Para ya que entiendan otros tipos de conceptos ya van a entender. Pero esas son las únicas maneras de declarar variables. ¿A qué cosas yo puedo igualar las variables? ¿A qué cosas puedo igualar las variables? No, o sea, ¿a qué me permite a mí? O sea, ¿de qué tengo permiso yo de asignarle una variable? ¿Qué restricciones tengo? Ninguna. O sea, yo le puedo poner lo que yo quiera. Puede poner nombres, números,
puedo poner textos. Esto, Ajá, puedo poner Juan 25, puedo igualar las listas, puedo igualarlas a funciones, puedo igualarlas a objetos. Y después cuando entremos a las entidades más complejas de JavaScript, que siguen siendo objetos, las puedo seguir igualando y puedo agarrar una variable y decirle, mira, todo esto que es un churrazo así enorme y toda una función gigantesca que hace 1000 cosas, igual a una variable. Pum, ya, lo metí. Yo le puedo meter lo que yo quiera a las variables. ¿Va? Lo que no puedo hacer, ¿qué pasa? Ahí sí nomás tengo una sola restricción en las variables. ¿Cuál es? La de const. no podemos repetirlas. ¿No podemos repetir el nombre? ¿Sí? Pero ¿a qué pasa con const? Aparte que no puedo repetir los nombres de las variables. Constante. Constante. ¿Cuál es su restricción? Que no la podemos poner. No. ¿Cuál era? Es una sola vez. Cuando yo diga const, nombre, lo que sea, igual a, ya, me chingué. Ese es el valor. No puedo agarrar en otra parte del código y decirle, ahora vales esto. ¿Sí? En términos prácticos, ¿por qué existen estas dos variables? Porque, o sea, ¿qué tiene de malo que yo le quiera cambiar el valor? Tanto te puede servir como para que otro programador que se mete a tu código no ande echando a perder tus variables. Que digas, número de días de un año, 365, y no hay otro número. Que no llegue alguien y diga, no, son 400, bueno, ahí está. Como el uso de la memoria. Las variables const usan la memoria de manera diferente, de tal manera que ahorro más. Y la let, como me permite estar cambiando, esta me hace un espacio especial en la memoria para hacer ese tipo de cambios. ¿Sí? Entonces, cuando yo sepa que una variable no va a cambiar de valor, para que mi código sea más eficiente, si va a ser un código gigantesco, uso const para hacer eficiente la memoria. ¿Va? Variables, funciones. ¿Cómo abríamos las funciones? ¿Cuál era el cuerpo de la función? ¿Cómo se dice? Ahí está, Vamos a poner las variables adentro de una paréntesis. Llaves para el cuerpo, paréntesis para las variables de la función. Variables, parámetros, es lo mismo en la función, ¿eh? Cuando yo les diga parámetros de una función, variables de una función, es lo mismo. ¿Cómo separo las variables? Yo le puedo meter las que yo quiera, pero ¿cómo las separo? No, con coma. Con coma, mira, aquí está. Déjalo más grandote. Mira, ahí está. Ahí está la coma. Yo le puedo, así como la lista, yo separo las variables por coma y le puedo meter las que yo quiera. ¿Sí? ¿Cómo inicio una función? Con la palabra function. ¿Cómo termino una función? O sea, ¿cómo regreso el valor de una función? Con return. ¿Sí? Las funciones no son únicamente para que me den valores, también son para ejecutar instrucciones. Por lo tanto, no es indispensable poner el return. Tú puedes hacer lo que tú quieras dentro de una función, y si no le pones return, cuando tú le quieras sacar el valor a una función, así como lo hicimos aquí, es más, yo le voy a quitar esto de aquí, le voy a quitar esto, me va a regresar undefined, porque yo nunca regresé nada. La función sucedió, hizo lo que tenía que hacer, pero yo nunca le dije qué valor tenía que regresar. Por lo tanto, ¿qué valor tiene una variable o lo que sea cuando no se lo asigno? Undefined, indefinido. Las funciones no necesariamente tienen que tener return, solamente sirve para yo asignarle un valor cuando la ejecuto, cuando ya terminó. Y eso va hasta el final, siempre hasta el final de la función. Cuando yo quiero que se acabe la función es return. Porque si yo escribo algo abajo de return, es más, hasta lo van a ver de colorcito. Let, hola, igual a 4. Se ve más opaco. Porque eso nunca va a suceder. Porque se va a parar, va a decir return, ya no hago más, ya, ahí acabé. ¿Sí? Va, entonces está ahí, muchachos. No se me abrumen.
¿Dudas? Los veo con dudas. Sí, no, sobre la marcha. Esto que les estoy, o sea, ahorita están aprendiendo cómo hacer variables y cómo hacer funciones en JavaScript en un lenguaje orientado a objetos. El día de mañana que quieran aprender C++, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, C Sharp, solamente tienen que cambiar la manera en cómo declaran variables, solamente tienen que cambiar la manera en cómo hacen las funciones, pero la programación es la misma. Podrá tener otros paradigmas diferentes de que no, que este lenguaje funciona de maneras diferentes, pero al final es lo mismo. Declaro variables, hago funciones, hago arreglos, hago objetos, si estamos hablando de un lenguaje orientado a objetos. ¿Sí? Y solamente te trasladas eso y te cambias de lenguaje, aprendes otro lenguaje y sigue siendo el mismo rollo, con otras palabras. Vale, entonces ahí te queda. Déjenles tomo su asistencia.